La Ciudad del Vaticano es un pequeño país o estado dentro de Italia, es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la ciudad de Roma, en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos. La Ciudad del Vaticano tiene una extensión de 0,44 kilómetros cuadrados, 44 hectáreas, y una población de aproximadamente 800 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie, la Basílica y la Plaza de San Pedro ocupan un 20% del territorio, lo que lo convierte en el territorio independiente más urbanizado del mundo. La Ciudad del Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente en 1929 tras la firma de los Pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia, que en 1870 había conquistado los estados pontificios. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se utilizan a menudo como si fueran equivalentes, el primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que el segundo se refiere a la institución que dirige la Iglesia y que tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional. En rigor, es la Santa Sede, y no el Estado del Vaticano, la que mantiene relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien da el soporte temporal y soberano, sustrato territorial, para la actividad de la Santa Sede. La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Papa de la Iglesia Católica, por lo que puede considerarse la única teocracia de Europa. El Sumo Pontífice delega las funciones de gobierno en el Secretario de Estado. El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. El Estado de la Ciudad del Vaticano nació con el objeto de ser instrumento de la independencia de la Santa Sede y de la Iglesia Católica respecto a cualquier otro poder externo. El Papa, que es cabeza suprema de la Iglesia Católica, es también soberano de la Ciudad del Vaticano y ostenta la plenitud de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que se puede considerar a este país como una teocracia en forma de monarquía absoluta. El Papa administra el Estado mediante la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, salvo en los casos que entienda reservarse a sí mismo o a otras instancias. Equivale al poder legislativo y está compuesta por cardenales nombrados por el Papa para un quinquenio. El Papa delega el poder ejecutivo en el presidente de la Comisión, coadyuvado por el secretario general y el vicesecretario general. La Guardia Suiza es el cuerpo militar encargado de la seguridad de la Ciudad del Vaticano. Está compuesta por unos 100 soldados, todos varones, 4 oficiales, 23 mandos intermedios, 70 alabarderos, 2 tamborileros y un capellán. Se les entrena en procedimientos y manejo de armas modernas, como el fusil suizo SIG 550, aunque también se enseña a manejar la espada y la alabarda. La Guardia Suiza tiene su cuartel frente al Palacio Apostólico Pontificio. Según el Tratado de Letrán, se ha establecido que la policía italiana custodie, junto con la Guardia Suiza y los servicios vaticanos de seguridad, la Plaza de San Pedro. La defensa de la Ciudad del Vaticano es proporcionada por Italia. La tumba de San Pedro. En el año 1939, siendo Papa Pío XII, y cuando se llevaban a cabo las excavaciones para preparar la tumba de Pío XI, se descubrió un mosaico. Existía una tradición que decía que debajo del altar papal, debajo del baldaquino de Bernini, bajo la cúpula de Miguel Ángel, había una necrópolis, un cementerio, donde había sido enterrado San Pedro, pero de esto todavía no había certeza. Pío XII mandó que siguieran excavando y apareció la necrópolis. El Papa Pío XII anunció por radio en el tiempo de Navidad de 1950 que se había encontrado la tumba de San Pedro. Una vez culminada la investigación sobre dicha tumba en 1952, la profesora Margarita Guarducci, autoridad en epigrafía griega, comenzó a descifrar los grafitos que hay en uno de los muros contiguos a esa tumba. Algunos de ellos, que estaban casi escritos unos sobre otros, son: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. También se consiguió el logotipo de San Pedro, que era como una P y en el palo vertical 3 rayas horizontales en forma de llave. Esta profesora concluyó que por allí está la tumba de San Pedro, pues entre los grafitos plasmados en el muro denominado G, de color blanco, y en el adyacente, de color rojo, descifró un grafito que significa:
Pedro está aquí. Al excavar descubrieron un nicho forrado de mármol blanco, que contenía huesos. La responsabilidad de estudiar estos huesos recayó en Venerato Correnti, profesor y catedrático de antropología de la Universidad de Palermo. En el estudio definió que en el nicho había huesos humanos y el de un ratón. Con respecto al animal, indicó que se coló por alguna rendija y al no poder salir murió allí. Un detalle interesante es que los huesos de los pies no aparecieron entre los restos hallados, y se puede recordar, que quien era crucificado cabeza abajo, entre los diferentes modos que existían en la crucifixión, se le descolgaba cortando los pies y así el cuerpo caía al suelo. El Papa comunicó al mundo tal hallazgo, en junio de 1968, asegurando que se habían encontrado los restos, reliquias, de San Pedro Apóstol. La editorial Vaticana publicó un libro escrito por la profesora Guarducci con toda la información y que se titula Las reliquias de San Pedro. El Vaticano cuenta también con lo que se denomina el Archivo Secreto del Vaticano, donde se encuentran miles de libros y documentos que por alguna razón, solo muy pocas personas muy importantes, saben lo que ocultan estos archivos, y no quieren que nadie más lo sepa. Uno de los datos importantes del Vaticano es que allí también se han escondido infinidad de secretos, y es obvio, pero no son los secretos que todos pensamos. Se dice que allí se han escondido cosas realmente aterradoras, y abusos de los cuales nadie habla, tales como violaciones y pedofilia, torturas, mafia, castración y homosexualismo, aunque jamás se ha comprobado nada de esto, ya que este lugar es ultra secreto y no hay forma de infiltrarse. Tal vez solo son rumores, o quizás sea verdad. El caso es que sin haberse comprobado nada, no se tiene material para acusar a tan importante sede. Clima. El clima de la Ciudad del Vaticano, como el de Roma, es un clima templado, mediterráneo con inviernos moderados y lluviosos desde septiembre a mitades de mayo y veranos calurosos y secos que van de mayo a agosto. La nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento, sino por concesión. Es la única en ese tipo. Son ciudadanos de nacionalidad vaticana todos los diplomáticos empleados en las nunciaturas como las embajadas vaticanas de todo el mundo y aquellas personas que ejercen funciones para el Estado de la ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando las personas dejan de ejercer estas funciones. En el Vaticano residen el sumo pontífice, los cardenales que viven dentro de los muros, o en Roma, los miembros del cuerpo diplomático, los sacerdotes y hermanos religiosos, los guardias suizos y algunos hombres y mujeres seglares, en su mayoría empleados en el Estado, junto con sus respectivos cónyuges e hijos. Monedas. La lira vaticana estaba a la par con la lira italiana, que también circulaba como moneda válida dentro de la Ciudad del Vaticano. Estas unidades monetarias cambiaron con la entrada en vigor de la moneda única europea. Por acuerdo con Italia, en representación de la Unión Europea, la moneda vaticana es el euro, con diseño propio y aceptación en toda la zona euro. Dado que el Vaticano no tiene casa de moneda propia, ha establecido un acuerdo con Italia para su acuñación. La cultura del Vaticano es obviamente correspondiente a la cultura de la religión católica, aunque se abre también al arte de otras culturas, y su mayor exponente son las obras de arquitectura, como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, la Capilla Sistina y los museos vaticanos. Entre los museos vaticanos se encuentran, el Museo Gregoriano de Arte Egipcio y de Arte Etrusco, el Museo Pío Clementino, el Museo Chiaramonti y la Pinacoteca Vaticana. Muchos artistas y arquitectos famosos como Bramante, Miguel Ángel, Rafael y Barnini trabajaron en importantísimas obras artísticas que hoy se pueden admirar en los edificios vaticanos. Gastronomía. En noviembre de 2006 se publicó un libro que revela la cocina del Vaticano, y que realiza un recorrido por la gastronomía histórica desde el primer papa hasta nuestros días, aderezado con una colección de recetas que incluyen menús tan representativos como el de la Última Cena o los platos favoritos de muchos de los papas. La autora del libro comenta que la gastronomía de este país es, una de las más complejas y ricas del mundo, mucho más que la de cualquier casa real. Y eso es todo amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó por favor regálame un like, y suscríbete.